Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Sean bienvenidos a lo que va a ser la celebración de la edición número 81 del descenso internacional del Sella, en un año además con una participación récord, lo que supone la celebración de uno de los acontecimientos más característicos del verano deportivo en nuestro país, pero es mucho más de hecho que una celebración deportiva, porque es toda una fiesta, la fiesta de la piragua, y además un acontecimiento que supone motor fundamental para la zona por la tremenda afluencia turística. Y un año en el que a nivel competicional, a nivel deportivo, otra vez los focos vuelven a fijarse en la pareja favorita, la que forman Walter Buzán y Álvaro Fernández Fiuza, los grandes candidatos, y que han convertido la disputa del descenso internacional del Sella casi en su coto privado. El dominio es realmente absoluto para la pareja que en más ediciones se ha hecho con el triunfo en este descenso del Sella, a partir desde Arriondas, que va a recorrer esos 19 kilómetros, de llevar la prueba hasta arriba de Sella, y con pregonero ilustre, pregonero y también participante, Saúl Cravioto, que junto a su padre va a competir en la categoría del K2. Sabe mucho más de esto que yo, que por otra parte es bastante sencillo. Ha contado esto en multitud de ediciones y además lo siente en primera persona por su condición de aficionado al descenso y también por su condición de asturiano. Nacho Braña, ¿qué tal, compañero? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues aquí ya todos esperando el comienzo de esta prueba tan importante, y vamos a escuchar en primer lugar la salida en verso de Saúl. Efectivamente, de Saúl Cravioto. Es para mí un verdadero honor estar aquí. Como piragüista es un sueño hecho realidad poder ver esta estampa que estoy viendo ahora mismo, y quería desearos mucha suerte a todos, compañeros, desearos que lleguéis a meta lo más rápido posible, con deportividad, honestidad y esfuerzo y sacrificio, y que demostremos al mundo entero lo bello que es este deporte. Guarde el público silencio. Guarde el público silencio y escuche nuestra palabra. Por orden de don Pelayo, después de medir las aguas, presidiendo el dios Neptuno los actos de esta olimpiada, con las novias, los tritones, el cañón, los centauros y Pialla, nuevamente se autorizan a Arriondas la carrera de piraguas. Y cuando demos los vivas que el reglamento nos manda, contesten todos a coro, enronquezcan las gargantas, que es la fiesta de toda Asturias, la fiesta de las piraguas. ¡Viva Alemania, Argentina y Austria! ¡Viva Bélgica y Colombia! ¡Viva Dinamarca, Finlandia y Francia! ¡Viva Holanda e Irlanda! ¡Viva Israel, Italia y Jamaica! ¡Viva Lituania y Luxemburgo! ¡Viva Panamá, Portugal y Reino Unido! ¡Viva Chequia y Singapur! ¡Viva Sudáfrica y Ucrania! ¡Viva Cangas de Onís y Piloña! ¡Viva Arriondas y Ribadesella! ¡Viva España! ¡Viva Asturias! Mas si alguno tiene cerca una chavalina guapa, que no la pierda de vista ni deje de vigilarla. Y si de veras le gusta, comience ya a enamorarla. Porque es tradición en Llobio, al final de esta jornada, cuando de las 7 en punto resuenen las campanadas, a las mozas que lo quieran y se dejen, don Pelayo da permiso para abrazarlas. Y si luego, andando el tiempo, vamos al cura y nos casa, con los niños que tengamos, vendremos a las piraguas, con los collares de flores y las monteras terciadas, que no hay fiesta más alegre, ni más movida y galana, ni con más bello paisaje, ni esencia más asturiana. Cantadlo con todo el alma, que resuene en todo el valle. Asturias, patria querida, el himno de las piraguas. Bueno, pues Saúl, con ese verso de Dionisio de la Huerta. Y a la patria querida, que es el punto de partida de este descenso internacional del Sella. Así suena.
Ya vemos ahí el semáforo. Efectivamente, el semáforo y en un instante rojo. Y arranca en este momento lo que es la edición número 81 aquí en Arriondas. Bueno, la salida, Nacho, es fundamental. La salida es muy importante. Ahora, evidentemente, anteriormente antaño era con un sorteo para el orden con el que se partía. Ahora hay una estilo Fórmula 1. Efectivamente, hay una cronopresión, una sesión de cronometrada para saber quién es el que saca la pole. De hecho, eso va definiendo lo que son las primeras posiciones. Insistimos, con el dorsal número 1. Quien estamos partiendo es Walter Buzán y Álvaro Fernández Ciuza, grandes favoritos. Y ya ven lo difícil que es, ¿no? Para el resto, hacerse con un huequito en el río. Bien, muchísima atención a Julio Martínez y a José Julián Becerro, los piragüistas del Jair Aventura. Ya diréis porque yo no los conozco. Vemos que Walter Buzán y Álvaro Fernández van por el medio. Creo que son esta primera pareja que ya ha cogido, que ya está marcando la palada. Atención a su izquierda, a nuestra derecha, marcha Julio Martínez Gómez y José Julián Becerro. Julio Martínez, que ha ganado 11, sí, nada más y nada menos. 11. De hecho, es el piragüista que más veces ha ganado, lo ha hecho con diferentes parejas. Es el que ha conseguido mayor cantidad de triunfos, y esta es la imagen característica. Sí. Lo difícil que es hacerse a la mar, en este caso al río. Aquí, ¿no? Literalmente, estamos viendo la imagen. Cuando ya han consumido los primeros metros, han recorrido los primeros metros las piraguas que ya han marchado por delante. Vemos que hay como ya un grupito de 5 que son, digamos, los favoritos que contaban en la mayoría de las apuestas, y vamos a ver si alguno de los que iba adelante, de los 10 primeros, pues ha tenido problemas en la salida, que siempre alguno se queda rezagado por esos choques inevitables que hay cuando se toma la salida. 926 embarcaciones y 1.200 palistas, no todos tienen el hueco. Esos creo que eran 41 centímetros del caudal en la zona de Arriondas de este río Sella. Y así que se van definiendo ese grupo que va escapando. Evidentemente los cortes son mínimos. Sí. Al final han ido todos por allí y por aquí. Es el caos. El caos absoluto. Pero insisto, esto es también parte de lo bonito que es el Sella. De lo bonito que es la celebración de este descenso internacional del Sella. 867 embarcaciones apuntaban, y además récord de participación en cuanto al número de países que acuden a este evento. Recordemos que el trayecto total son 20 kilómetros desde Arriondas, donde han tomado la salida, hasta el puente de Ribadesella, y que esa distancia la hacen únicamente, digamos, los profesionales. Sí, las categorías que compiten por el título. Hay otras categorías que van a hacer 15 kilómetros y que se quedarán en Llobio, que no está nada mal. Son 15 kilómetros. A mí me costaría... Sí. Ahí vemos alguna C1 también, que es otra de las categorías que participa, y ya vemos que se ha establecido un grupo de 4. Están Walter Buzán y Álvaro Fernández. Está a su izquierda ahora Julio Martínez y José Julián Becerro. Sí. Luego me parece que es la piragua francesa de Stéphane Boulanger y Jeremy Candy. Y hay una cuarta que puede ser la de Emilio Llamedo y Milín Llamedo, que son primos. Pero digamos que el año pasado Milín participó en K1. Tuvo muy mala suerte en la salida porque era favorito, y esta vez han decidido juntar fuerzas a ver si en el K2 consiguen subir al podio. Del club kayak turense, y antes apuntábamos que sí que participa. Ahí. Vamos Saúl. A ver ese primer trozo. Efectivamente. Ese primer tramo del río, la Remolina. Van a pasar por ahí en estos momentos. Nada, lo que están superando. Y vemos que va marcando Walter y Álvaro. Han rebasado la Mansa en esa curva derecha que recibe precisamente ese nombre, de la Remolina. A la izquierda se sitúan unas escaleras, plataformas que se acondicionan para poder facilitar, de hecho, porque también es así, la pesca del salmón en temporada. Ahí queda el dato. Sí. Bueno, pues ahí vemos, ¿no? Pues los primeros son Julio Martínez y José Julián Becerro, y detrás están efectivamente Walter y Álvaro. Insisto, se han convertido en dominadores habituales de esta prueba. Hoy se les puede ver mejor porque no hace sol en este caso, y el año pasado todos los palistas iban provistos con unas gafas que
pues bueno, dificultan un poquito más el reconocerles, ¿no? Pero ahí están los rápidos, ahí con el número 2, Julio Martínez y José Julián Becerro. Los rápidos de Arriondas, así se llama el club al que pertenece. Al que pertenece Leonel Ramallo y Emilio Merchán. Ojo que también está situado en la zona cabecera, de hecho actualmente en la tercera posición. Y los Yamedo, que van ahí con el dorsal número 4, también en el grupo de cabeza. Los problemas son Boulanger y Jeremy Candy. Aquí están, aquí atrás. Los franceses que han perdido la estela del cuarteto cabecero. Se ha marchado por delante. En este primer tramo llevamos 5 minutos y medio de prueba y ya se ha establecido un primer grupo entre los favoritos. Ha marchado por delante en la Remolina. La Remolina, que es un rabión que tiene bastante caudal, como vemos aquí, y que hay que tomar con precaución porque ahí la corriente es un poco fuerte. Siguen pasando más K2. Ahí vemos un K1. Sí, algún K1 sí que ha... Recordemos que el favorito es Kiko Vega, el cangués, que lleva 4 sellas ganados, el último el año pasado, la edición del año anterior, y que parte como favorito junto a Franco Balboa, un argentino, Kiko Vega, Alberto Plaza, que es campeón de España de Ríos, y Miguel Fernández Castañón, avilesino, que es junto a Julio Martínez, poseedor del récord cuando los dos competían juntos en K2, y que han establecido ese mejor crono de esta prueba en 1 hora, 1 minuto y 14 segundos. Fue en el año 2009. Las cámaras que están buscando a Isaac Sixto. Sí, K1. Isaac Sixto Menéndez. Sí, de los Cuervos. El equista de los Cuervos. Lo que no hemos conseguido ubicar es a los Carvieto. Pues fíjate, creo que son esa piragua color roja. Tengo la sensación. A Saúl le vimos haciendo un carrerón antes de empezar la prueba para llegar a coger la piragua. Sí, esa es otra de las imágenes que nos ha dejado la carrera de Saúl Cravieto, que es el pregonero, pero que también, insisto, es participante. También participa en el K1 su tío. Su padre y su tío, que son fundamentales, determinantes en la trayectoria deportiva de Saúl. Eso no lo ha negado nunca. Vamos, que la familia está bien representada hoy en el Sella. Y que los Cravieto participen. No es la primera vez, por cierto, que Saúl Cravieto participa en el descenso internacional del Sella, pero él además reconocía, él habituado evidentemente a competir en pista, en las pruebas de velocidad, como decía él, aquí va a tener serios problemas, todos los problemas que puede tener un tipo que tiene tantas medallas olímpicas. Estamos viendo de nuevo la repetición y vemos que los primeros no han tenido mayores problemas para hacerse al río. De hecho, es verdad que el modo de la salida, el hecho de que haya ese orden, se paute ese orden, facilita el hecho de que no haya, de que los favoritos, los candidatos, sí que puedan asomarse. Y vemos que Julio y José Julián han salido como motos, vamos, desde el segundo uno, desde el primer metro, le han cogido la cabeza y la mantienen todavía, ahí lo vemos, pero ya están más asediados. Pues esto es un accidente, en toda regla. Al agua. Pero además, vamos, se ha partido la piragua, por lo que vemos. Y hay que tener cuidado, porque están en una zona un poco peligrosa. Sí. Están teniendo que ser esquivados y teniendo ellos que esquivar a los muchos. Sí, porque hay gente que va ciego y no lo ve. Bueno, pues otro punto importante para el grupo cabecero, Triungo. Ya está en camino de Triungo y siguen ahí los problemas con esa piragua que se ha hundido en medio del Sella. Espigón de Triungo. Pues vemos que está muy apretada la prueba a estas alturas. Estamos todavía en 9 minutos, pero vemos que ya hay 4 piraguas que van a luchar por el triunfo. Sí, es verdad que bueno, apenas estamos en los primeros kilómetros. 3 y medio aproximadamente. Pero sí que es verdad que se advierte ese corte, pero mucha igualdad entre ese grupo de 4. Han marchado Julio Martínez y con José Julián Becerro
cabeza. Comandando. Por poquito. Ahí a su derecha Walter y Álvaro Fernández Fiuza. Luego vemos a los Llamedo en cuarta posición. Y a Ramallo y Merchan. Leonel Ramallo, que ha sido 5 veces campeón continental de maratón. Sí, porque decíamos que esto evidentemente es un acontecimiento esencialmente festivo, la fiesta de la piragua, sí. Pero el nivel de los participantes es extraordinario. Aquí hay mucho medallista, mucha medalla a nivel mundial y europea. Aquí hay muchos títulos sí. En el río. Aquí hay mucha presea que va ahora mismo. Ahí vemos la clasificación: Julio Martínez, Walter Bouzán en segunda posición con Álvaro Fiuza y Leonel Ramallo con Emilio Merchan terceros. Y cuartos los Llamedo, Emilio Llamedo Álvarez y Milín Llamedo. Efectivamente. Y yo creo que han abierto un poco de hueco. Un trecho importante han abierto. Aquí vemos, parece ser el primer K1, que es el dorsal número 106. Es David Rodríguez Dorado. Ahí está, David Rodríguez Dorado. De Aranjuez. Pues parece que también va ahí a la ola del K2. A la estela. A la estela. A la estela del K2, de los K2. Y va cogiendo buen ritmo. Escuchamos los gritos de los aficionados. Sí, porque además tú lo has vivido allí en primera persona. Y a lo largo de todos estos 20 kilómetros hay aficionados. Espectacular. Y ahí estaba previsto que se diesen cita a lo largo de la prueba casi 250.000 aficionados. Que por cierto, apunte, conlleva unas medidas de seguridad importantes, sí, que son las mismas del pasado año, aunque ha habido algún que otro matiz. Sí, ha habido, han reforzado sobre todo las entradas tanto a Riondas como a Ribadesella. Esas medidas las anunciaban ayer desde el Principado de Asturias y también la Guardia Civil. Presentaban ahí los efectivos, hay efectivos por tierra, mar y aire, y lo que se ha protegido fundamentalmente son los accesos a estos dos núcleos donde está la salida y donde está la llegada. El resto, también nos comentaban, es el mismo número de efectivos que se dio cita el año pasado con motivo de la 80 edición. Y hay que tener en cuenta que España sigue bajo nivel de alerta 4 antiterrorista y que por lo tanto estas son las medidas que estaban establecidas para una prueba en la que hay 250.000 aficionados. 381 agentes de la Guardia Civil. Luego falta policía local, y luego pues hay tanto de ambulancias, de hecho formando hay también un grupo de actividades de emergencias, sí, unidades de caballería, canina. Es evidente que ese motor de la afluencia turística de la zona. Tú decías esa cifra. Totalmente. Espectacular. Hoy pues los propios empresarios decían que habían casi multiplicado por 5 los ingresos respecto al año anterior. Leíamos esta mañana. Pues eso está bien, desde luego. Bueno, pues ahí vemos una K1. David Rodríguez Dorado, efectivamente, que se ha situado en primera posición. Alberto Plaza, uno de los grandes candidatos. Campeón de España de Ríos, que ocupa en este momento la segunda plaza, y no sabemos qué habrá pasado con Kiko Vega, que lleva 4 sellas, ganó la última edición y era uno de los favoritos. Vamos a ver si en un instante le podemos situar en qué zona va del río y si ha tenido algún problema a la hora de salir. Estamos en Triungu, van 14 minutos, se cumplen en estos momentos 14 minutos de prueba y la situación sigue igual. Julio Martínez y José Julián Becerro a la cabeza, escoltados por Walter Bouzán y Álvaro Fernández. Terceros eran, al paso por este punto, Leonel Ramallo y Emilio Merchan, y cuartos los Llamedo, Emilio y Milín Llamedo. Y si la cabeza tiene que estar aproximándose a la pasarela de Fuentes, que es el próximo punto de referencia. Sí, tiene que estar muy cerquita. Ayer estuvo lloviendo en la zona, pero hoy, al menos, aunque hay nubes, hemos visto que está el cielo muy nuboso, la lluvia respeta a los palistas y sobre todo también a los aficionados. Pues de hecho han superado ya la pasarela de Fuentes, están en el Pozo del Arco. El Pozo del Arco.
Efectivamente, la mancha está además muy profunda. Esa es la zona a la que se están aproximando ese cuarteto que encabeza la prueba. Vamos a ver si define un poco mejor. Bueno, que sí que vemos que está Julio delante. Sí, ese cuarteto además ha cobrado una distancia ya considerable, muy considerable en relación al resto de los candidatos. Sí, será de unos 20-25 segundos ya más o menos. En esta zona, no digamos que es insalvable, pero vamos, es bastante complicado que alguno se pueda aproximar a las 4 embarcaciones que mandan en esta 81 edición del esta es descenso. una zona de aguas bastante tranquilas. Lo que pasa es que es verdad que hay unos rabiones tanto en la entrada como en la salida. Ahí viene. De esta zona. Ahí aparecen. Pues sí. No ha cambiado es nada. Cosa de 4, parece. Cosa de 4, sí. Sí, porque en realidad, más allá del momento caótico del principio, que define muchísimo, luego la prueba a nivel de competicional es verdad que entra en un estado de calma. Y bueno, y los más fuertes siempre Y van evidentemente adelante. los más fuertes. Lo que pasa es que luego las distancias es verdad que van creciendo. Y 20 kilómetros son 20 kilómetros, y hay que aguantar. Hay que gestionar mucho los esfuerzos. Sí. Y dosificar. Pero vemos que van en un puño. Vamos, van en un pañuelo. Están ahí los 4. Con Julio Martínez Gómez, con José Julián Becerro. La piragua número 2. En la primera posición. No cede ninguno. Están ahí los 4. Cada uno busca el mejor lugar para afrontar el río. Los incondicionales de la pareja Walter Buzán y Álvaro Fernández, que los tienen, evidentemente, y muchos. Evidentemente. Después de haber logrado tantísimo triunfo. Pues él es riosellano, Walter Bouzán, y Álvaro Fernández Fiuza, gallego, pero ya residente en Asturias, en el Principado de Asturias. Sí. Desde luego Julio y José Julián son los que desde el primer metro se han puesto adelante a marcar el ritmo y no han cedido en ningún momento. Por lo que la prueba promete mucho hoy. Sí, porque además el hecho de que no se haya roto ese cuarteto de cabeza se intuye que... Ojalá sea el sprint, que es como más disfrutan los aficionados y más disfrutaremos nosotros. Sí. ¿Tú alguna al sprint has vivido? Sí. Pues la verdad que es súper emocionante porque el puente de Ribadesella está lleno completamente de gente y cada uno tiene su favorito. Entonces, bueno, pues gritos de apoyo y luego, pues eso, por lo que son centímetros de piragua, ¿no? Entonces, verdaderamente es lo más emocionante y no tanto cuando se rompe. Llega, como el año pasado ocurrió, que Walter y Álvaro pues, sacaron 30 segundos a la segunda embarcación. Ahí está la clasificación, que ha sufrido escasas variaciones. Se van alternando, es cierto, ese cuarteto con muy poquitos matices. Y vamos a ver cómo va el K1, que tiene que estar a punto de pasar por ahí. Recordemos que va a la cabeza el dorsal 106, que es el de David Rodríguez Dorado. Recuerden que en esta prueba diferentes modalidades, el K1, el K2, el C1, el C2 y el tipo RR, los kayaks de aguas bravas sin timón. La verdad que es un bonito espectáculo, el paisaje. Sí, acompaña. Y teniendo en cuenta lo que estamos padeciendo en el resto de España, envidia sana. Bueno, insano, ya lo dices tú, tremendamente insano. La clasificación del K2 femenino, Amaya Saba y Tania Álvarez, que van por el momento primeras. El momento al frente de la clasificación. Pues con 23-24 graditos que estarán aquí ahora y encima en un ambiente fluvial estupendo. Diríamos que había amanecido un día típicamente asturiano, pero la realidad es que ya ni típicamente asturiano, porque tampoco es que la lluvia esté acompañando. Ya no nos llueve ahí como nos llovía. No. Ya no llueve como antaño. No, nada que ver. Hasta en eso se han perdido tradiciones. Sí.
hay para todos los gustos. Hay gente que le gusta muchísimo la lluvia, hay Sí. gente que le gusta menos. Pero bueno, si no hubiese lluvia, no tendríamos este paisaje en el Principado de Asturias. Sí, que es Está claro, ese verde realmente maravilloso. exactamente esplendoroso. Ahí, El escenario donde se disputa este descenso internacional del Sella. y bueno, Es una prueba de altísimo nivel y que además es una fiesta durante todos los días con la afluencia de... desde anoche ya la gente está disfrutando de la fiesta de las piraguas de Asturias, del Principado de Asturias, y lo seguirá haciendo a lo largo de todo el día de hoy, porque recordemos que después de que acabe la prueba propiamente dicha, los palistas, los aficionados se reúnen en Llobio y ahí hacen una especie de romería. No falta la fabada, no falta la sidra, y la gente verdaderamente disfruta muchísimo. Se felicita a los ganadores, se felicita a los que llegan, porque es un Sí, récord sí, para eso, muchos sí. llegar a la meta. Y bueno, pues la celebración no para hasta altas horas de la madrugada, que para eso hoy es sábado y mañana se puede uno descansar. O eso dicen. Eso dice. O eso dicen. Bueno, estamos viendo ahí más K1, los al número 110, Estaban el 114. K2 de Francisco Gil García y de Marcos Climent. Y vamos a ver si en algún momento podemos ver a Saúl Sí, yo, no, la verdad, Travioto. no lo he visto. Ya digo que había advertido Saúl que evidentemente él No iba a competir. no iba a competir, porque además este tipo de pruebas tampoco es la que mejor se ajusta De sus características. fantástico. Yo creo que él vale para todo, pero Eso es cierto, pero él además reconoce que se han cruzado en una banda de patos, ¿no? Ahí han salido viendo rápidamente. Estaban en inferioridad, míralos aquí, a la derecha de la pantalla, ahí están. reconoce de todas maneras Saúl que evidentemente cuando hacen recorridos más largos, que su padre, la frase suya, le lleva con la lengua fuera. Los genes, los Sí, genes. bueno, evidentemente Saúl es producto de su padre le llevaba A entrenamientos. a entrenar desde muy pequeño. temprana edad. Ujú. Luego evidentemente un trabajo extraordinario Y unas condiciones. y una genética Que le acompaña. claro, porque yo podría tener toda la voluntad posible y seguramente no estaría en condiciones. No. Ya lo digo yo. Ya lo digo yo. Yo también. Yo tampoco. Estoy convencido. Bueno, pues Seguimos con esta bonita panorámica de los palistas que van rezagados, pero sí, que bueno, rezagados dentro de lo que cabe, es verdad que Rezagados. están en la zona del arco, que hace ya bastantes minutos que han superado los primeros clasificados. que podemos recordar. En este paso, a la cabeza Julio Martínez y José Julián Becerro. Segundos, Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza. En tercera posición han pasado Leonel Ramallo y Emilio Merchán. Y en cuarta posición, ahí los tenemos, que sigue la cosa igual, los primos Llamedo, porque es Emilio y Milín, y son primos. Camino de Toraño, Y residentes en Asturias. la zona a la que se están aproximando Y nada cambia. los, Julio y José Julián escoltados derecha e izquierda Sí. por dos embarcaciones, y cierran en este caso Ramallo, ¿no? Ramallo y Merchán. tengo la sensación de que para el cuarteto de momento manejándose con mucha comodidad. Yo creo que y tácticamente, ¿no? Sí, se están sí. vigilando, digamos. Sí, ya la distancia es, ahí ven la clasificación, Julio Martínez, José Julián Becerro, Milín Llamedo, los Llamedo, con Emilio Llamedo, Walter Bouzán y Álvaro Fiuza. Y la distancia, además en este plano, se advierte, aunque no es exagerada, No, pero es importante. son 20-25 segundos, tranquilamente. Estamos en Toraño. Iván, se ha cumplido en este momento 24 minutos desde que se inició esta 81 edición del descenso internacional del Sella, la fiesta de las piraguas del Principado de Asturias. Puente que proporciona el acceso a Toraño. Enseguida vamos a ver aparecer el tren fluvial, Sí, que es otra manera muy importante y muy interesante de seguir esta prueba. Eso del Sella. Sí. Es la única vez en todo el año que este tramo de vía se utiliza, y es normal, es para ver el descenso del Sella desde la vía férrea. Está pegada al río, primero avanza por la orilla izquierda
y luego en Llobio, a la altura de Llobio, cruza el puente y pasa a la orilla derecha y acompaña a los piragüistas hasta la línea de meta en Ribadesella. Hay tramos en los que se para el tren. Si estás en buena forma, puedes salir corriendo hasta la orilla, que es lo que hace mucha gente. El que no puede se queda en su asiento y luego el tren toca la bocina, avisa que va a salir, y el que no llega se queda en ese tramo, y el que llega pues sigue el recorrido. Bueno, los diferentes elementos que forman la liturgia con la que como para seguir la disputa, la celebración de esta prueba. La historia de la que hablábamos tú y yo antes de empezar, sí. 1929. 1929, es cierto. Bueno, porque esto es una iniciativa de Dionisio de la Huerta, que decidió en aquel lejano 1929 hacer una excursión en piragua por el río Piloña, desde Colla hasta Infiesto. Lo hizo durante sus vacaciones de verano en Colla. Le acompañaron un grupo de amigos, recorrieron el trayecto de 5 kilómetros. La experiencia le resultó enriquecedora y Dionisio consiguió convencer pues, a sus amigos, a Alfonso Argüelles y a Manés Fernández, para que la acompañasen a descender el Sella desde Arriondas río abajo en el año 1930. Lo hacían en plan excursión, entonces. Sí, al principio no tenía carácter competicional, pero fue semilla de lo que es el actual descenso del Sella. Estamos viendo pasar ahí el primer K1, que si no ha cambiado la situación era David Rodríguez Dorado, de el club de Escuela Piragüismo de Aranjuez. Sí. Ahí va el segundo. A ver si ahora nos ofrecen la clasificación provisional de cómo se encuentra este K1 y si ha habido alguna modificación sustancial respecto al tramo anterior. Ahora estamos en Toraño, 26 minutos 45 segundos desde que se inició esta 81 edición. Para que yo voy a intentar situar, aunque es cierto que la distancia lo complica. Saúl y Manuel Cravioto lucen el dorsal número 87. A ver si los encuentran, porque sí, la verdad es que entre esta multitud ubicarles es bastante complicado. De hecho, partían precisamente en ese lugar, en el 27º lugar en la salida, y evidentemente siempre y cuando Saúl haya tenido tiempo de llegar. Sí, que esa es otra. Desde la lectura del pregón hasta donde tenía la piragua. Sí. Pero lo vimos entre el público al principio de la transmisión, esquivando y intentando acceder a la zona, llegar a la orilla. Sí. Partía la piragua. Y además es verdad que una vez que los primeros han marchado, luego empieza la montonera que suele y eso supongo que les puede haber relegado un poco más. Si encima ha tenido ese contratiempo, ese pequeño escollo de tener que llegar. Aunque se le veía buen ritmo, la carrera a Saúl Cravioto. Sí, está en forma. Está en forma completamente. Vamos a ver otra vez la salida, desde otro ángulo. Este es espectacular. Sí. Este plano es espectacular. Cuando se pone el semáforo en verde se liberan los cepos que tienen sujetas las palas, y entonces ya mira la carrera. Ahí está. Hay que practicar esto, ¿no? Sí, parece sencillo. Esto es complicado, ¿eh? Esto es muy complicado. Esto es muy complicado. De hecho, hemos visto en alguno de los planos los problemas que han tenido muchos piragüistas, más piragüistas de nivel, para poder partir. Sí, porque ahí puedes tropezar con la piragua de otro participante, o que llega tarde, que te bloquea, no puede salir. Mira el espectacular, la cantidad de gente que ha entonado el Asturias Patria Querida instantes antes de que se produjera esa salida con el semáforo en verde. Bueno, pues seguimos en este mismo punto, en este mismo tramo, pero yo creo que la cabeza de carrera está ya distanciado a punto de llegar al siguiente. De hecho, la cabeza tiene que estar aproximándose, todavía le tiene que quedar, porque la distancia es importante, tiene que estar cerca del rabión del Diablo. Que es otro punto fundamental de la prueba. Estamos prácticamente ahora en mitad de prueba. Media hora. El récord está establecido en 1 hora, 1 minuto, 14 segundos. Lo hizo Julio Martínez con Miguel Fernández Castañón en 2009.
difícil de bajar ese registro. Sí. Bueno, de hecho estuvo durante bastantes años, el récord estuvo inamovible. Yo estuve presente en el primer récord. Sí. 1988. Lo establecieron Anderson y Jacobi, que era una pareja australiana, creo yo, que pasaba por ahí, porque no me suena a mí que más australianos se hayan acercado hasta esta prueba. Seguro que estoy equivocado y me dicen que hay 3 o 4. Pero bueno, de aquella era un poco extraño, ¿no? Y marcaron 1 hora 6 minutos 36. Y estuvo durante muchos años, ese fue el récord. Yo creo que hasta el 2000, básicamente, ¿no? Hasta, pues, yo creo que incluso más, porque ese 0636, pues hasta el 2008. Pues, es cierto, fíjate, que fue 20 años. De hecho, Javier Nanz junto a Julio Martínez fue quien bajó el récord, lo dejó en 1.617, y el año siguiente Julio Martínez, pero con Miguel Fernández, es cuando estableció ese récord de 1.0114. Que todavía sigue vigente. Todavía sigue. El pasado año 1.0743, la marca de Walter y de Álvaro. Yo recuerdo en aquella época, en aquel año, en el 88, que efectivamente fue un año que el Sella bajaba con muchísimo caudal, y esta pareja australiana, la verdad que ganaron con la gorra, o sea, ganaron sin despeinarse, porque claro, el tiempo lo acredita. O sea, tuvo 20 años ese registro como récord del descenso internacional del Sella. Y de hecho, si nos remontamos mucho más en el tiempo, se advierte una evolución extraordinaria en cuanto al tiempo. Sí. Pero bueno, en aquella época ese crono era impresionante. Recuerdo que la gente lo decía, gente como Herminio Menéndez, que también bajó el Sella bastantes veces y que fue medallista olímpico, uno de nuestros medallistas olímpicos en Moscú. Pues ilustre, efectivamente. Herminio, no voy a decir que se echara las manos a la cabeza, porque para echarse las manos a la cabeza a Herminio tendría que ser una cosa sobrenatural, pero sí que es verdad que comentó en aquel entonces que el tiempo era muy importante y difícil de batir. Y tanto. Pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Bueno, a ver si aunque y es que además, pues fíjate, es que en el 87 se había tardado 1.16. Eso yo creo que explica claramente la mejoría tan tremenda que supuso el hecho de que en un año 10 minutos, ¿no? Bajase 10 minutos. No había río, era un océano. Tanta agua que eso llevaba. También es verdad que cuánto ha cambiado, intuyo, la... Sí, porque de aquella, volvemos a lo mismo, de aquella llovía con regularidad, muchísimo, en Asturias y en aquel agosto, porque recordemos que esta prueba se celebra el primer sábado de agosto. Pues se habían recogido muchas precipitaciones y el río bajaba con un caudal impresionante. Que facilita, obviamente. Facilita. Y luego también hay que tener en cuenta, que lo comentaremos después, la marea. La marea esté baja, pleamar, en la recta final de la prueba, es muy importante. Es muy importante, porque esa sí que ahí es puro músculo. Ahí es para hacer un sprint, ahí tienes que darlo todo. Sí. Es potencia. Y además, el año pasado creo que fue bajamar. El año pasado fue bajamar. Y entonces, este año luego lo comentaremos, pero no, las condiciones van a ser igual mejores. Sí, porque a las 4:15 de la tarde está prevista la pleamar, con lo cual digamos que estará a medio camino entre la bajamar y la pleamar. Y es posible que el caudal en la zona pues sea el suficiente para afrontar lo que esperamos que ocurra, que haya un sprint entre los 4 que van en cabeza. Los 4 que se han marchado y que de hecho, si no ha habido cambios, siguen encabezando la prueba. Cuando están llegando a la requeixada, este es otro punto fundamental, esta mansa con esa curva hacia la izquierda. El año pasado aquí empezó a ganar la prueba Walter y Álvaro, empezaron a ganar la prueba. Por aquí fue donde ya dejaron a sus acompañantes, a Julio Martínez y a José Julián Becerro, y a Bryce Sánchez y Antonio Palmas, que este K2 gallego el año pasado hizo tercero, pero que hoy verdaderamente no los hemos podido ver. Salían en 9ª posición, pero se han quedado atrás. La verdad que la distancia va en aumento. Sí. Este es uno de los puntos donde tiene una panorámica más bonita de todo lo que es la zona del río, una estupenda panorámica. Sí. Una pared, hay un alzado vertical que se ve perfectamente, de hecho. Sí. Es lo que estamos aprovechando. Pues estos 4 no cede ninguno. No. Aunque sí creo que ha habido cambios.
en el orden. Sigue en segunda posición es Walter y Álvaro, Walter Buzán Sí. y Álvaro Fernández, Los reconocibles identificamos. por la camiseta de la Federación Española de Piragüismo. Y los Llamedo porque van con una camiseta roja y blanca, me recuerda mucho a mi Sporting. No sé si la habrán dejado momentáneamente, pero bueno. Pero pienso... No, ahora van primeros, si no me equivoco, Leonel Ramallo y Emilio Merchán. Sí. Segundo, Walter y Álvaro. Terceros, los que le llevarán a la prueba, Julio Martínez y José Julián Becerro. Y cuarto, los Llamedo. Los Llamedo, Emilio y... Pues va a estar muy interesante esto. Sí, ha habido un cambio. Además, ahora sí que se han puesto fila de A1, se estira el grupo. Sí. Esta zona hay que pasar con mucho cuidado. Sí, es otro de los puntos. Ahí, tú lo has ahí, dicho, ahí. Fue determinante el pasado año. Ahí fue donde se fueron Walter y Álvaro el año pasado. Y también, evidentemente, en una prueba de fondo, fundamental la estrategia. Además, Ir ahora, dosificando. en ese cuarteto ha estirado el grupo. Sí, sí, están tirando fuerte, están marcando ahora fuerte Ramallo y Merchán. El club fluvial vilacondense. Y la ventaja es muy importante. Sí, la diferencia respecto al resto de los participantes con los grados que vienen persiguiendo. Este grupo también formado por 4, curiosamente. Sí. Además van remando prácticamente de la misma manera. Uno a la derecha, otro a la izquierda, uno delante, un poquito y otro cerrando el grupo. Una coreografía Sí, sí, perfecta. perfecta la que hace este cuarteto. A una importante distancia, en todo el caso del grupo de cabeza. Ahí, se nos han ido. A ver, sí. Si no me equivoco son Guillermo Pérez y Daniel Jesús Pérez. Bueno, estamos viendo aquí la clasificación que les acabamos de comentar. Leonel Ramallo y Emilio Merchán a la cabeza, Walter Buzán y Álvaro Fiuza en segunda posición, y Julio Martínez y José Julián Becerro en tercera posición. Están pasando por la zona de la Arquechada. Este otro grupo de 4 perseguidores, pues ya casi con más de un minuto. Sí, la distancia es muy importante ya en relación a los 4 piraguas que están encabezando la prueba. Desde el comienzo prácticamente de la misma. Sí. Han ido alternando posiciones, pero Luego van cambiando, pero es verdad que una vez, desde el principio, la salida define muchísimo. Porque veíamos en esos diferentes planos la complejidad que tiene el hecho de situarse, de ubicarse. Y si ayer es capaz de salir en el arranque en la zona delantera, es verdad que es sobre todo gente que tiene un nivel como el que lucen los grandes candidatos, capaces de mantener el ritmo. ahí veo que viene un K1 Sí, por la derecha de sus pantallas. Piquets. Tengo la impresión de que seguirá siendo David Rodríguez. David Dorado. Viene otro detrás que está muy cerquita, vemos. O Sí. sea, aquí también hay pelea. Hay pelea. Promete. Sí, ya saben que hay muchas categorías. Y un Que tercero, hay y un tercero. Premios para muchos, ¿eh? Están ahí en un puño. Y en K1 el final es fundamental, el aguantar. Porque en Sí, K2 sí, claro. siempre te puedes apoyar en el compañero, pero ahí vas tú solo. Aquí no te queda otra que... Ahí eres tú o tú. A ver si le vemos. Yo creo que es David. Sí, creo que sí. Sigue a rebufo. La distancia a su rival. David Sí, Rodríguez Dorado, Rodríguez Dorado. de la Escuela de Piragüismo en esta categoría de K1. Y remando con poderío. Ahí está. Sí. Ahora que ya ha superado el Ecuador de la prueba, pero tiene batalla, tiene batalla por detrás. Sí, ya en ese plano además se veía cómo intenta vigilar la distancia que ha cobrado. Y aquí vienen más.
Obviamente es un goteo constante, interesante, porque además luego el paso de los kilómetros te va mermando la... Va haciendo mella. Sí. Pues estamos a punto de cumplir los 40 minutos de prueba y ese era el orden al paso por la Requesada. Se lo vamos a recordar una vez más. Era Leonel Ramallo en esta ocasión y Emilio Merchan, el K2, que figuraba en primera posición. En segunda, Walter Bouzán y Álvaro Fernández. Tercero, Julio Martínez y José Julián Becerro. Y en cuarta posición, los primos Llamedo, Emilio Llamedo y Milín Llamedo, que mantienen esa pugna con sus otros 3 rivales, con las otras 3 embarcaciones rivales, y que en caso de que no desfallezcan nos promete un final de prueba muy interesante. Que es además, yo creo que lo que creo que todos esperamos, todos deseamos, que haya un final emocionante y que sea en las cercanías de ese puente donde se resuelva. Donde los 4 se juegan las 3 plazas del podio. Tenemos también otro K1. El espectáculo no solo de la competición, sino también me pareció que este que pasaba era Federico Vega Suárez, de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. Pero bueno, esto ya es un goteo y establecer un orden es un poco complicado. Sí, tiene muchísimo mérito, ¿eh? Sí. Muchísimo mérito. El hecho de intentar situar, es verdad que las tecnologías han evolucionado mucho. Sí. Aquello del chip permite ubicarlo, pero en su día tenía que ser de una complejidad tremenda. Sí. También es verdad que el número de participantes se ha multiplicado hasta unos niveles extraordinarios. No va a dar el río para tantos. No. Con este margen de progresión, con menos agua cada vez y con más participantes, va a empezar a ser complicado. Sí. Pero bueno, esta prueba está consolidada, consolidadísima. Sí, ya son 81 ediciones, recordemos hoy. Escuchamos ahí de fondo a los aficionados que gritan, apoyan. Vamos. Dale. Supongo que cuando llevas ya dale, kilómetros en dale, tiene que generarte la sensación de, bueno, igual ya... No es una broma, pero casi. No, evidentemente esto es... Sí, son 19 kilómetros, hay que tener un estado físico extraordinario. Muy duro. Esta prueba que, como decíamos antes, es interés turístico internacional, fue declarado de interés turístico internacional. Ahí vemos a las primeras chicas. Ahí las tenemos, Amaya Osaba y Tania Álvarez. Sí, también se han situado al frente de la clasificación las piragüistas del K2 femenino. La Federación Española de Piragüismo, y son las que están comandando. En un año en el que esta es la parte desagradable. Se ha hablado muchísimo en los días previos de acusaciones de desigualdad, con la negativa a permitir que Beatriz Manchón y Bustos, ¿no? Creo que compitieran, porque esa categoría, según la organización, no existe. Entonces decía que digamos un K2 mixto hasta ahora no existe. Pues hombre, yo creo que ya es hora de que se pueda cambiar la normativa, y que el año que viene, ¿por qué no va a competir una chica con un chico, una pareja mixta? Es cierto que seguramente, yo creo que y lo harán, estoy convencido de ello. Sí. Al final, en muchas de estas situaciones es una cuestión de evolución social. La sociedad va evolucionando y al final se acaba teniendo que aceptar esa circunstancia, pero ya digo, es la parte agria. Sí, una polémica. La polémica que ha rodeado los días previos a la disputa de esta edición número 81 del descenso internacional del Sella. Y quién sabe si muy pronto veremos una pareja mixta ganar el Sella. Sí. ¿Por qué no? Perfectamente. En manos de la organización está. Además, creo que ya ha habido... Se le ha instado ya a la organización a que tiene que flexibilizar esa normativa. Repito, seguimos sin haber visto a Saúl. Sí.
Yo entiendo que ya es difícil ir con los primeros porque Sí, cubrir esta prueba que tiene 20 kilómetros, recordemos, es muy complicado, realmente, técnicamente me refiero. Y claro, y encontrar luego a Saúl... No, bueno, es complicadísimo. Hombre, puede ser, ¿eh? Se puede ser, sí. La verdad que es muy complicado el hecho de intentar. Yo creo que bueno, desde la orilla seguro que alguien lo habrá podido ver. Las cámaras que buscaban a la pareja de Víctor Alexander Barón y Miguel Ángel Pinzón. Los representantes colombianos. La cantidad de países que se dan cita. Esta es otra muestra muy clara de lo que es el éxito de este descenso internacional del Sella. No solo por el número de participantes, sino también por la cantidad de países que se asoman. Y que Saúl Carabioto en la salida en verso mencionó a todos. Sí, es cierto. Para demostrar que efectivamente es internacional. Efectivamente, que el concepto internacional, y además lo es cada vez más, porque el número de países va creciendo. Cada edición. Otro de los puntos importantes. Jueves. De jueves. Y nos alegramos mucho de que todo siga igual. Sí. Cada vez que nos ponen la cabeza de carrera, estamos entusiasmados con que vayan los 4 ahí. Pero ojo que ya se han situado al frente de la misma Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza, ¿eh? Sí. Se han situado ya comandando el grupo en esta zona de Cueves, este pequeño pueblo situado en el margen izquierdo del Sella. Aquí vemos que van a tope. Están dándolo todo. Se ha quedado rezagado Julio y José Julián Becerro. Y ahora cierran este grupo. Siguen los Llamedo y Leonel Ramallo y Emilio Marchán, que en el punto anterior iban primeros, pues ahora van segundos o terceros. Entonces Miguel Llorens y Luis Amado Pérez, que creo que son los que están justo detrás del cuarteto de cabeza. Que han pegado un estirón, porque iban con otros 3. Sí, los kayakistas de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. Sí, Luis Amado Pérez Blanco es cangués y Miguel Llorens es riosellano. Son campeones de España de maratón y bronce en el europeo. Ya digo que podemos hablar mucho del concepto festivo que acompaña obviamente la disputa, pero que luego, aparte de ello, si focalizamos la atención sobre el nivel deportivo, aquí hay mucho medallista a nivel mundial, mucho medallista a nivel continental. Mucho título, decíamos. Mucho título. Aquí estamos viendo ese otro grupo. Sí, mira, Bryce Antonio Palmas. Que en la pasada edición quedaron terceros en el sprint, precisamente con Julio Martínez y José Julián Becerro, que les ganaron en el Puente del Sella. Ya habían entrado entonces Walter Bouzán y Álvaro Fernández. Pues hoy o han salido mal o no van tan bien como el año pasado. Se han quedado descolgados. Sí. Ese grupo en el que también encontramos a Juan Busto y a Eduardo González. Los aficionados en la orilla en todo momento. Y vemos en la carretera que también hay multitud de coches que van siguiendo la prueba. Bueno, de hecho, yo no he tenido el gusto, como muy seguro tú sí, pero la carretera que comunica Cuevas con Ribadesella es una carretera muy pintoresca. Sí, muy aquí está cerrado al tráfico, obviamente solo se va en un sentido. Y como ven ahí en el plano, van acompañando en todo momento a los primeros. Bueno, cada uno va con los suyos. Si tienes otros palistas un poco más atrás, pues vas con ellos también. Aquí han tenido un problema grave aquí. Se han metido en una sequera ahí. Y le ha pasado un par de ellos. Pero bueno, lo han resuelto sin mayores problemas. Recordemos que estamos en Cueves, que llevamos 48, casi 49 minutos de prueba y que vamos a entrar en el desenlace final. Vamos a empezar a cribar a los hombres de los héroes. Exactamente. Efectivamente. Vamos a ver qué ocurre de aquí a la línea de meta. Son 11 minutos que espero que veamos muy intensamente. Son las piraguas que van acercándose a la zona de Cueves, donde vemos que la afluencia de público justo en la orilla es notable. Tenemos banderas de Asturias. Como no podía ser. De otra manera. Alguna camiseta del Sporting.
Seguro que la sabrá del Real Oviedo también. Que la sabrá del Real Oviedo. El público que reconoce el esfuerzo que es tremendo. Obviamente luego los focos siempre acaban acumulándolos. Últimamente Walter Buzán y Álvaro Fernández Fiuza, pero el mérito es realmente extraordinario. De todos. De todos, sí, sí. Aquí vemos el K1. Dorsal 102, que es el de Alberto Plaza. Alberto Plaza Sagredo. Este hombre al que buscan ahora las cámaras. Pues no sé si le habrá dado alcance a David Rodríguez Dorado, que era el que iba primero. Vamos a ver. Sí. Vamos, vemos que hay... No, este es un K2. Sí, sí, es. Mira hacia atrás. Y ahora él es el que vigila. Sí. Pues se ha desfondado David Rodríguez Dorado, que iba primero. Pues ahora mismo. Ese es David. Ese es David. Pues le ha pasado a Alberto Plaza Sagredo, que es del equipo Cangas Aventura La Yongar. Pues ha habido cambio en el K1. En este tramo. Sí, va un poquito más atascado. Sí que se intuye. David Rodríguez va un poquito más atascado. Y Franco Iván Balboa, que va ahí tercero. Era uno de los favoritos. Sí, el argentino. Y que además había salido con el dorsal... No, con el dorsal 103 es el que tiene, pero que vamos, que había salido el primero de K1. Sí. Había conseguido el mejor tiempo en la clasificación. En esa prueba que se celebra ahora los jueves. Sí. Para establecer el orden de salida, para ver quién sale en la pole. Pues tenía la pole, Franco tenía la pole de... Antaño era, lo hemos apuntado antes, en un sorteo. Puro. Sorteo puro y ahora... Puro y duro. Había gente que se veía entre los 10 primeros. Y que no sabía muy bien qué... No, se quedaba atenazado por los nervios porque, claro, la gente que va a competir le pasaba por encima. Porque, claro, si tú vas a bajar y intentar llegar, y ves aquellos palistas preparadísimos para ir en busca del triunfo, bueno, pues había gente que se quedaba parada, no sabía salir. Era imposible. Salían y luego echaban la piragua ahí al río y llegaban cuando llegaban, ¿no? Pero era tremendo. Por eso, bueno, luego ya se estableció una orden, los federados delante y el resto detrás, y luego ahora ya, pues un paso más con esa clasificación estilo Fórmula 1, en la que se establece la pole. Que recordemos, la pole la tenían Walter Buzán y Álvaro Fernández Fiuza, que hoy son el objetivo del resto de los palistas. Sí, se han convertido en el objetivo de todos. Porque número uno. Además es que han convertido, insisto, esta prueba en su coto privado. El dominio es extraordinario de quienes de hecho ocupaban la cabeza de la clasificación. Y que han ganado 7 sellas seguidos. Sí. Desde el 2010 hasta hoy, nadie les tose. Oba. Estamos en el paso por Oba. Vemos que sigue Walter Buzán y Álvaro Fernández delante, pero no por tanto delante. Y la meta de Jovio. Y ojo, que me parece que se ha unido el K2 de asturiano, el de Luis Amado Pérez Blanco y Miguel Llorens, si no me he equivocado. Pues ahora lo confirmaremos. Pero me parece muy raro, porque la verdad que la distancia era bastante grande. Este es un punto de desembarco. Vienen aquí. Una zona muy transitada. Y de hecho la meta, creo, de muchas de las categorías. ¿Estos son los franceses? Sí. Stéphane Boulanger y Jeremy Candy. Pues ese otro grupo que venía detrás se ha roto definitivamente. Pero ven, a 4 kilómetros estamos para llegar arriba de Sella. Aquí es donde pasa el tren fluvial por arriba. El FEBE. El FEBE. Los ferrocarriles españoles de vía estrecha. Ahí está. En esa zona a la que se van aproximando. Y de momento todo por resolver. Todo, tanto en K1 como en K2. Aquí vemos a la pareja gallega. El año pasado terceros, Bryce Sánchez y Antonio Palmas, tirando de este otro grupo que se ha formado y del que yo creo que se han escapado los franceses. Sí, los franceses.
Han pegado un tirón importante. Y por delante de estos iban los asturianos Luis Amado Pérez Blanco y Miguel Llorens López, si no ha pasado nada este año. Entre un punto entre Cueves y Ova. De ver la llegada del primero de los K1. Ven que hay gente también que sigue la prueba dentro del río. Sí. Para verlo mejor. Ahí no te quita nadie la visión. La perspectiva es la mejor posible. Vamos a ver. Está en Julio, está Leonel Ramallo, los Llamedo y cierra, bueno, habla Walter y cierra Julio. Walter Buzán y Álvaro Fernández Fiuza. Esa quinta piragua que se ha sumado. Pues creemos que es la de los asturianos. Pues pero vamos, han tenido que hacer un sprint tremendo. Enorme, vamos. Tremendo, sí. Porque le sacaba casi 40-50 segundos. Sí, en algunos de los planos. En alguno de los puntos del recorrido se les veía una distancia muy importante. Pues han echado el resto. Sí. Hasta acabar situándose incluso en la pelea. Por el triunfo, por el cajón. Por una plaza en el podium. Buena en la piragua número 35 de Dean Terry, de George Richards, los británicos del Norwich. En ese tercer grupo. Y seguimos oyendo gritos de dale, dale, dale. Sí. Bueno, cuando llegue ya este momento y lleva ya 15 kilómetros, el dale, dale, dale ya es un... Ya no. Igual me hace falta... Con eso no llego. Sí. Así no. Con eso está muy bien recibir el estímulo de la grada, por supuesto. Bueno, pues de momento no ha llegado el primero de los K1, que es otro de los elementos que estamos siguiendo, porque, insisto, ha habido, o da la sensación de que ha habido cambio en la clasificación. Y antes lideraba Alberto Plaza Sagredo, y había pasado a David Rodríguez Dorado, que desde el principio iba primero en esa categoría. Bueno, vamos a entrar ya en la recta final. Sí, están entrando ya, y repito, ahí vienen 5 piraguas. Pues vamos. Habíamos pedido que hubiese un sprint, pues... Me parece que lo tenemos garantizado. Y además de muchos. Hasta 5 en la pomada. Sí. Pero ha sido increíble, hay que mencionarlo. O sea, el último tramo de prueba que han hecho Luis Amado Pérez Blanco y Miguel Llorens López, la K2 asturiana, 100%. Y que vienen de ser campeones de España de maratón y bronce en el europeo. Sí. Vamos a ver si no pagan ese sobreesfuerzo. Pero que ha sido terrible. Tremendo que han hecho. Yo creo que ahora están marcándose uno a otro. Sí, esto es como el ciclismo. Han empezado ya los juegos, la estrategia. Esto es como el último kilómetro en el ciclismo, que estás ahí. Bueno, aquí faltan algunos más, son 2 o 3, pero están mirándose por el retrovisor. Y es posible que ese planteamiento estratégico haya hecho bajar el ritmo y haya permitido, es verdad, que se hayan podido acercar. O sea, eso sumas ese tirón. Sí, que pues esto también pasa en ciclismo. Sí. Que se están marcando los que van delante en una escapada y al final se acaba llegando en los que vienen detrás. Bueno, pues vamos a ver quién le pone el cascabel al gato. Los franceses ya los vemos ahí al fondo. Sí, es verdad que quedan demasiado poco para que yo creo que puedan llegar, pero aquí, vamos, esto es mucha marca, mucha marca aquí. Mucho tacticismo, ¿no? Sí. Aguantando, midiendo el ritmo. Ahora vemos que arranca Julio por la derecha de sus imágenes. Le siguen los Llamedo detrás. Cambiando el ritmo. Vemos que tampoco cede Walter Buzán y Álvaro Fernández. Hay un K2 que se ha quedado. Sí, se quedó un poquito retrasado. En todo caso, Walter Buzán y Álvaro Fernández que vuelven a situarse en la primera posición, poco dura. Julio Martínez, José Julián Becerro. Y tiene pinta de que vamos a estar en medio los asturianos, los que han hecho la remontada. Sí. Pues de momento no pagan ese sobreesfuerzo. Por ahora no. Pero bueno, vuelve Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza a coger la marca. Que tiene pinta de que tienen un control de la situación. Sí. Muy, muy serio. Conocen al dedillo el río. Sí. Y eso es una ventaja. Bueno, hay unos que han quedado descolgados. En ese último cambio de ritmo. Sí. Que no sé si me temo que son los Llamedo. Pues
Tiene toda la pinta. Sí. Porque llevan una camiseta roja y blanca y no la veo. Sí que se han quedado descolgados. A ver si abren un poco el plano y vemos a qué distancia van. De hecho, había alguno de los participantes que vista atrás para intentar vigilar la distancia, y la distancia ya es... Sí, se han quedado descolgados, efectivamente. Trabados. Efectivamente. Ahora hay esta curva, que es una... Ahí vemos ya no lo vemos. Estaba el tren fluvial llegando ahí justo a esa curva, y la cámara nos va a ofrecer pues el paso de los franceses, de Stéphane Boulanger y Jérémy Candy, pareja francesa, que van en sexta posición. Y aquí es necesario tirar de fuerza, porque la zona aquí, la gran mansa que hay, exige. Aquí sí que es cuestión de tener brazos. Sí. Vemos también ahí a Bryce Sánchez y Antonio Palmas, con este otro K2. A ver si lo podemos... No, nos han cambiado. Porque estamos acercándonos ya a lo que es la recta final. A la pomada. Efectivamente, ya se divisa la distancia. Sí, la línea de meta. La línea de meta. Esta cámara me parece que es una de las cámaras que está situada ya en la recta de meta. En la recta de meta. Bueno, pues por ahí vienen asomando. Y por fin vemos el tren fluvial. Ahí está, a su izquierda. Exactamente, a la izquierda de sus imágenes. Ahí lo pueden ver. Que ha seguido toda la prueba y que nos lo enseñan ahora. Ahí lo tienen. Mira, ahí está. Mejor, o sea, butaca de privilegio. Butaca Esto VIP. es el palco VIP. Palco VIP. El palco VIP. Palco VIP sobre raíles. Que viene acompañando la prueba. Y que recordemos que es la única vez que se utiliza este tramo al año para ver el sello. Y que además alimenta todavía más el espectáculo del escenario. Bueno, pues ahí vienen Walter Buzán y Álvaro Fernández comandando el cuarteto que va a pelear por el triunfo en la edición número 81 de el descenso internacional del Sella. Vemos que a su derecha se han situado Ramallo y Emilio Merchán. Pero bueno, cada uno va buscando su parte del río, ¿no? Vemos que se han abierto a la derecha del todo, a la izquierda de su pantalla. Creo que son Luis Amado Pérez Blanco y Miguel Llorens, que han hecho ese esfuerzo titánico para coger para alcanzarle a la cabeza de la prueba. La cabeza de la prueba. Y yo creo que vamos a vivir el ansiado final. Un final estupendo. Bueno, pues Walter Buzán, Álvaro Fernández, de momento en primera posición. Es la piragua más a la derecha, con la camiseta de la Federación Española. A su lado Ramallo y Merchán. Ramallo y Merchán, del Vilacondense, de Club Fluvial. Se han salido. Sí. Se han salido de algo. Ah, no. Sí, han dejado. Han dejado la prueba, creo que es la pareja asturiana. Algo ha pasado ahí, porque se han ido a la orilla y han cogido la piragua y a pie. No sé si esto vale. No lo sé, lo desconozco. Pero bueno, a pie no llegan. No, es bastante complicado. Está claro. Bueno, pues van a ser esas tres embarcaciones, las tres piraguas, las que van a pelear por el triunfo. También han salido. También eligiendo la vía, y los que se van a quedar, de hecho, absolutamente solos, los que van a trazar los últimos de los metros. Esto yo sinceramente no lo había visto nunca. A lo mejor ha pasado muchas más veces, pero bueno, salen todos, han salido todos del agua. Han salido todos del agua. Sí. Debe ser que el mar, o sea, la marea no ha llegado, está bajamar total. Efectivamente. Y han buscado la solución. Esta bifurcación existe en el final del río. Pues si lo hacen ellos, porque lo saben perfectamente. El sprint va a ser tremendo. Más emocionante imposible. Efectivamente, porque después de haber recorrido a pie ese tramo, Walter Buzán, Álvaro Fernández, que han salido de esa carrera en primera posición. Casi se golpean a la hora de subirse a la piragua los dos. Y están los cuatro ahí en un pañuelo. Los primeros que han salido han sido los asturianos. La pareja asturiana de Luis Amado Pérez Blanco y Miguel Llorens.
Y los últimos, de hecho, Álvaro Fernández y Walter Buzán. Exactamente. Son los últimos que han iniciado la carrera. Y que de hecho mantienen esa primera posición. Aumentando ese ritmo en el paleo. Para afrontar estos últimos metros. Y ya aguardan los espectadores para recibir a los vencedores. Pues va a ser cosa de dos, parece. Efectivamente, Leonel Ramallo, Emilio Merchan, Walter Buzán, Álvaro Fiuza. Los dos piraguas. La cara de esfuerzo es impresionante. El sobreesfuerzo incluso en este momento, ya después de estos 18 kilómetros para afrontar los últimos metros. Miran hacia atrás. Sí, yo creo que van a conseguir la victoria porque han cobrado una ventaja importante, vienen con un buen ritmo, acompañados por el griterío del público y por la compañía de ese tren. El tren fluvial. Ahí el público masivo, ¿no? La presencia de público apoyando hasta el final. Y va a haber el rugir de los incondicionales. Esa primera posición para Walter Buzán, Álvaro Fernández. Todavía no está dicho todo. Todavía restan metros para poder conocer el desenlace. Pero llevan un ritmo fantástico. Fantástico. La palada espectacular. Sería el octavo. Sería el octavo consecutivo. Sí. Miran hacia atrás. Mirada atrás, vigilando la distancia que han cobrado. Pero cierto es que todavía no está resuelto. Esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo, efectivamente, de los piragüistas con el dorsal número 1. Ya partían, fueron los más rápidos en la crono. Y vienen afrontando los últimos metros. Aproximándose a ese puente en Riva de Sella, que corona al vencedor de esta edición. Conservando esa ventaja. Tirando del último. De los restos de fuerzas que te puedan ir quedando. Abriendo la boca, mirando hacia atrás. Pero no, van a ganar. Y creo que van a conseguir la victoria, además con un muy buen tiempo. Y se van a proclamar una vez más ganadores del descenso internacional del Sella. Esa última mirada para vigilar y para conocer. Y que nadie va a evitar que una vez más Walter Buzán, Sánchez, Álvaro Fernández, Fiuza. Segundos han sido Ramallo y Merchan. Cada año dicen lo mismo. El año que viene no sé si estaremos aquí, pero cada año vuelven a estar. Y cada año vuelven a ganar. Alegría de Walter y de Álvaro. Y están desfondados. Sí. Hablábamos de la estrategia. Bueno, pues la estrategia mucha ha sido definida por la elección de cuándo iniciar el tramo a pie. Aquí en la clasificación, Walter Buzán, Álvaro Fiuza, Leonel Ramallo, Emilio Merchan, Julio Martínez y José Julián Becerro. Que al final han hecho terceros. Se aproximan, son los Llamedo. Los Llamedo. Que han hecho todo lo que han podido, pero al final... Sí, que se quedaron descolgados en los últimos kilómetros. Y el tiempo, pues 1:07. Sí, que no es un buen tiempo. El que han hecho. 1:07. Lejos del 1:01, que es el récord actual, pero vamos, que debido al caudal que tiene el río hoy, pues es un buen crono. Es un buen tiempo, sí. Muy buen tiempo, sí. El que han obtenido los vencedores. De hecho, el pasado año hicieron 1:7:43. Pues este año parecido. Y el año anterior, en el 2015, la edición en 2015, 1:7:18. Reciben felicitaciones. Y vamos a ver el K1. El K1 que llega. Pues se está aproximando. Yo creo que es Alberto Plaza Sagredo. Sí, creo que es Alberto. Creo que es Alberto el que se está aproximando. Alberto Plaza Sagredo, de Cangas Aventura Yongar, asturiano. Y que también va a marcar un buen crono. Sí. Pinta que va a ser el vencedor. Alberto Plaza. En la clasificación del K1. Le restan todavía metros. Se goza el número 102. La camiseta
El piragüista que vigila también. Ah, bueno, sí, todavía sí, está. Todavía está tiene Claro. que afrontar el tramo a pie. Sí. Curiosa imagen esta. Sí, sí. O sea, no solo tienes que estar en forma con la pala, sino después de que 18 kilómetros que tienes que cruzar a pie. y además que es una zona boscosa, ¿no? Semiboscosa. Tiene que ser, el tema es Bueno, está el otro detrás, o sea, no, eso es un K2. Es un K2, Es sí. un K2. Sí, además luego elegir la zona de salida. Bueno. Sí, eso ha sido fundamental Sí, en la resolución de la prueba. Sí. Y los últimos en salir del Han sido agua los que han han sido los que han ganado, Es efectivamente. cierto. La estrategia de Walter y de Álvaro. Si no conocerán bien este río. He ahí lo que antes decíamos, que Sí. conocer Al milímetro. el conocimiento hidrográfico es Sí. fundamental. Muy importante. Bueno, pues Alberto Plaza, que ha iniciado ya lo que es la recta final. Tiene pinta además de concierto Algura. David Rodríguez Dorado, que Sí. comandó durante la mitad de la prueba el K1, pero Se ha venido abajo. se ha venido abajo. Ujú. No aparece todavía. Es que venía aquí el segundo y el tercero. Y ahí vemos. Hay que sacar preparando la piragua vencedora. del agua. Están Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza, que vamos, no es que hayan hecho historia, es que van a ser historia, son historia del descenso del internacional del Sella. Sella. Porque vamos, 8, o sea, tenemos a Julio Martínez Gómez, que ha ganado 11 veces, pero claro, con distinta pareja. Sí. Ahora esta pareja está más que consolidada y lo que digo, cada año se cuestionan si este será el último, pero vuelven y ganan. Ahora los veremos en el podio enseguida. Siguen llegando K2 a la línea de De meta arriba de Sella. meta arriba de Sella. Todavía sin conocer el... Aquí el dorsal número 14. Sí, estos son Nicky Kreiser y Jonathan Boyton, los británicos. Los británicos. Ahí ven quien va a convertirse en ganador en la categoría de K1. Viene al límite. Alberto Plaza, sí. Yo creo que tiene una gana de llegar. Sí, ha habido. De hecho, el momento en el que ha cogido a pie, poco antes ya las paradas. Qué curiosa esta imagen. Vienen varios K1s también. Y en este Sí, tramo- aquí hay 2 K1s. Este es el K1 que, repito, salvo Hecatombe, Va a ganar. se va a hacer con la victoria en su categoría. Decimos del K2, el tremendo mérito que tiene el Walter Bouzán y Álvaro Fernández. Los K1 es Hombre, tremendo. Yo creo que el K1 tiene incluso más, Qué porque barbaridad. el K2 siempre te puedes apoyar en un compañero, hablar Hay un con, reparto de hablar, esfuerzos. hablar con él, decirle cómo vas. Este chico pues no puede hablar con nadie, consigo mismo. Álvaro Plaza Sagredo, Y se daba... cuyo gesto creo que no disimula el tremendo cansancio al agotamiento, pero también supongo que cuando te ves tan cerquita de conseguir la victoria. Ahí lo tenemos. Y Alberto Plaza, que se va a hacer con el triunfo en la categoría de K1. Ya lo ve claro. Ya lo ve. Ya ve el triunfo y ve el descanso. Ya ve, me voy a decir el túnel, no, ya ve el puente. Ya ve el objetivo cumplido, vamos. Incluso a superar al K2, Un sprint ahí. que le acompañaba. Bueno, yo creo que le hacen el Sí, homenaje. le homenajean, le acompañan y ese gesto con el puño Ahí está. celebrando. El puente abarrotado. Sí, el aspecto del puente es espectacular. Abarrotado. Espectacular. Bueno, pues Alberto Plaza, ganador en la categoría de K1. Quien ha logrado el triunfo en la prueba es el K2. Esto no es noticia, empieza a convertirse casi en habitual. Walter Bouzán y Álvaro Fernández. El K2 que venía acompañándole, le ha felicitado, son los primeros Sí, en felicitarle. Guillermo Fidalgo y Javier López.
Tiene su mérito. Es tremendo. Tú solo y otros un K2 que viene a tu lado y que entras al mismo tiempo. Bueno, esfuerzo sobrehumano, sin comentarios. Ahí están. Sí, viene David Rodríguez, que va a concluir en tercera posición finalmente. Sí. En la categoría de K1, ya digo, se ha desfondado. El pasado del Ecuador de la prueba es verdad que iba muy bien, pero se le ha hecho muy larga. Ahí venían varios K1s. Y ahora, durante las próximas horas, el reguero de aquellos que van llegando es interminable. A algunos se les va a hacer de noche. Jonathan García y Francisco Maya, Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, son los que están aproximándose ahora. Llegan a la línea de meta. Vamos a ver quién entra en el K2 femenino. Sí. En primera posición, que es lo que nos queda por saber. K1 también femenino. Sí. El K2. Iban a Maya y... Bueno, el tiempo no es que haga sol, pero por lo menos no llueve. Osaba y Tania Álvarez, que iban primeras. En primera posición. Nos han comandado la prueba durante prácticamente toda la misma. Y a ver si podemos también certificar su llegada a la línea de meta. Aquí el triunfo, evidentemente, ganadores solo hay unos, pero vencedores hay muchos, porque el simple hecho de llegar, de cubrir los 19 kilómetros es una gesta. Es una gesta. Sí. Una gesta importante. Hay gente que lo hace en plan aficionados, porque recordemos que cualquiera que le apetezca puede hacerlo a lo largo de todo el año, porque hay muchas empresas que se dedican al alquiler de canoas, de estas de kayak, de mar, y que puedes hacerlo de una manera más cómoda, digamos, pero vamos, el esfuerzo es el mismo. O sea, las paladas no. El que quiere hacerlo son 20 kilómetros, o 19. Aleixo Buján y Ricardo Ligero son quienes acaban de cruzar la línea de meta, los piragüistas de la Autonómica de Galicia. Aquí viene otro K1. Carlos de Borja Iglesias, Rubén González Pereda, veíamos ahí. K1, sí. Que llega también a meta. Y nos queda por conocer, eso sí, el K2 femenino. Que no debe andar muy lejos. No. Para coronar a quienes lucirán en lo más alto del podio, en las diferentes categorías. Pues la gente se la ve que está satisfecha, sí, independientemente de la posición en la que llega, ¿no? Fíjate, yo creo que están aquí. Sí. Aquí está el K2 femenino. Me parece que están aquí. Bueno, y además hay un punto que además es muy de elogiar. Fíjate, sí, efectivamente. 352. Las piragüistas de la Federación Española, Maya Osaba y Tania Álvarez, que ya digo, durante toda la prueba han ido liderando su categoría, y que van a ganar en primera posición en el K2 femenino. Último esfuerzo. Último esfuerzo después de que el esfuerzo haya sido ya muy generoso. Último esfuerzo de 20 kilómetros. Vamos a escuchar a los vencedores. Vamos a ver a los vencedores. De momento vemos a los vencedores. Con un poco de suerte igual hasta los escuchamos. Ahí está Álvaro, no, pues va a ser que no. Estos hombres que llevan muchos años gobernando esta prueba, Walter Buzán y Álvaro Fernández Ciuza. Pues desde 2010. Ya son 8 ediciones. Hoy, por ejemplo, el año pasado la estrategia fue una, en el día de hoy ha sido otra. De hecho, se han visto exigidos a tener que resolver en el tramo final, pero ahí han vuelto a demostrar
y con su estrategia a pie, porque Sí. evidentemente ellos siguieron otra parte del río, salieron los últimos para cruzar esa especie de ese islote, ¿no? El islote que había, sí. que había ahí, y luego eligieron la mejor opción a la hora de volver a entrar en el agua, que es lo que les ha dado el triunfo. No, evidentemente lo que apuntábamos antes, el conocimiento que tienen del río es tan perfecto que evidentemente son tremendamente fiables. Iban 8. Iban 8, efectivamente, para esta pareja la que en más ocasiones se ha hecho con el triunfo, y que volverán a decir aquello de que quizás el año que viene no se pueda, pero el año que viene casi sería seguro apostar que volverán a estar al menos en la pelea. Sí, seguro. Y si pelean estos pelean, demuestran que ganan, además. Sí, esto... En su caso la pelear es... Bueno, pues a la espera estamos de conocer, insisto, la clasificación, el final de la prueba del K2 femenino, para poner el colofón a lo que ha sido la retransmisión de esta edición número 81 de este descenso internacional del Sella. Que ha sido una vez más la fiesta de las piraguas en Asturias, en el Principado de Asturias. Que ha sido una fiesta en el más amplio sentido de la palabra y que va a seguir, todavía queda mucho. Va a seguir, sí. Vemos eso concretamente, sí. Ese detalle en el que se han aventurado los últimos a afrontar el tramo a pie en esa isleta que ha sido determinante. También en esto, obviamente, lo que apuntábamos, la estrategia y el conocimiento es... Vamos a darle el nombre que tiene. Es la isla de la Boticaria. Sí, la Boticaria. La isla de la Boticaria. La Boticaria. Que es la que además define eso, define la estrategia, el itinerario sí, final. Bifurca el agua en dos brazos y depende de la marea, pues se toma por un lado o se toma por otro. Ya hemos visto que la han sorteado a pie. Que hay que ponerse en su lugar, o sea, en la posición en la que vas remando, de repente salir y correr, ponerte a correr y volver a sentarte a recuperar la posición que tenías antes, pues también tiene su mérito. Sí. Añadido al esfuerzo. Bueno, pues ahí ven, efectivamente, quienes ya han llegado a la línea de meta, las mujeres que finalmente se han hecho con el triunfo en la categoría del K2 femenino. Y ahí tenés a Saúl, efectivamente. Ahí está. Pues justo Saúl Cravioto y su padre, que también han entrado, que ya han superado. Pues decía Saúl que no salía para competir, pero... Menos mal. Bueno, y la alegría ahí están las chicas. De las chicas, sí, de quienes se han convertido en las ganadoras en la categoría de K2 femenino. Amaya Osaba Olaverri y Tania Álvarez Yates. Bueno, pues conocidos ya todos los vencedores de lo que, insistimos, es una fiesta que lo ha sido, que lo está siendo y que lo seguirá siendo, que lo será, porque evidentemente... queda mucho fin de semana. Queda mucho fin de semana y queda mucho descenso. Para muchos sí, queda mucho descenso todavía. Y como antes decíamos, también está el proyecto personal de llegar a cubrir esos 19 kilómetros. Se llegue cuando se llegue. A la hora que sea. Que eso también es... Y con el crono que sea. El mérito es llegar. El mérito es llegar y hay que darle efectivamente el mérito que tiene. Nacho Braña, ha sido un placer, ¿eh? Gracias, Paco. Ha sido un placer compartir contigo y que compartieses todo lo que sabes de esta prueba que tú has contado. Alguna vez que otra, en Radio Nacional de España en aquel entonces, en el 88, y que, bueno, no voy a decir que casi se te olvida, pero porque esto al fin y al cabo es como andar en bicicleta, pero de verdad que encantado de estar aquí con vosotros y haber podido compartir esta hora y 7 minutos de emociones y compartir pues un poco con lo que es mi fiesta. Mi fiesta, decir, que para ti como asturiano, una fiesta que vives en la fiesta de las piraguas y el Principado de Asturias es lo máximo, no puedo decir más. Puedo dar fe de su gesto cuando ha escuchado el Asturias Patria Querida. Puedo dar fe de ello. Nuestro himno. Pues que no sea la última. No, pero el año que viene con un poco de suerte nos encontramos aquí otra vez. Pues aquí te cito. La victoria, una vez más, volvió a ser para Walter Buzán Álvaro Fernández Ciuza en esta 81ª edición del Descenso Internacional del Sella. Saludos y muy buenas tardes.